Señoría, un momento, señora Aizpurua. En el Parlamento se defienden las posiciones políticas mediante la palabra, no mediante el grito o mediante el insulto. Les ruego, por favor, silencio. Les ruego silencio. Les ruego silencio, por favor. Les ruego silencio y que podamos continuar con el debate. Señorías, cada grupo parlamentario ha tenido su tiempo para defender su posición política. Su posición política. Esta presidencia. ¿Pueden dejar de gritar, por favor? ¿Pueden dejar de gritar? Esta presidencia ha tenido que escuchar muchísimas afirmaciones, algunas absurdas, algunas execrables, algunas insostenibles e incluso algunas falsas. Pero esta presidencia tiene una obligación por encima de cualquier otra, que viene mandatada por la Constitución, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es garantizar la libertad de expresión reconocida en nuestro texto constitucional. Les pido por favor que ustedes apliquen el mismo respeto al precepto constitucional de libertad de expresión y que utilicen sus turnos para defender sus posiciones políticas mediante la palabra. Señora Álvarez de Toledo. Espera. Señora Álvarez de Toledo, estamos en mitad de una intervención con una oradora en la tribuna. Le daré la palabra cuando terminemos este turno de intervenciones con este grupo parlamentario. Le daré la palabra cuando termine este turno de intervenciones y se cierre este debate con este grupo parlamentario. Señora Aizpurua. Gracias. Bueno, decía que la Constitución, que es el tope que se pone muchas veces para abordar el problema territorial, no puede ser una cárcel de pueblos. La Constitución es una ley. Las leyes las hacen las personas. La Constitución no tiene un halo sagrado que la hace inamovible y que sea inmutable a través de los tiempos. Como toda ley, debe adecuarse a las demandas de la sociedad. Y bueno, voy a darle la razón, creo que lo ha dicho, que no es solamente es ganar la investidura, naturalmente que no. Se trata de mucho más que eso. Se trata de saber cómo se va a impedir a lo largo de toda la legislatura que la derecha nos lleve atrás 40 años. A eso es a lo que hay que hacerle frente. Y para ello es verdad que este país necesita de grandes dosis de pedagogía antifascista, porque el franquismo ha cincelado durante muchos años demasiados absolutismos mentales. Pedagogía antifascista necesaria que habrá que ir modelando mediante el diálogo, utilizando las palabras adecuadas y no las que se inflaman con odio y con venganza. Pedagogía antifascista que mediante hechos y actitudes ayude a derribar tabús y supuestas realidades que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Espero que así sea. Gracias. Gracias, señora Aizpurua. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno.
Terminaremos el turno. Gracias, señora presidenta. Señorías, usted ha hecho referencia, señora Izpudua, a Escocia y no deja de llamar la atención porque cuando se habla de Escocia por parte del independentismo, cuando se habla de otros territorios, uno, si evalúa cuál es el grado de autogobierno de estos territorios, por ejemplo Escocia, y lo compara con el País Vasco, o con Cataluña o con otras comunidades, es evidente que de largo la Constitución española del 78 reconoce una capacidad de autogobierno infinitamente mayor a Escocia en el caso del País Vasco o en el caso también de Cataluña. Yo ya sé, y soy consciente de ello, además, señoría, que sé perfectamente que para ustedes el Estado autonómico y el autogobierno está agotado, pero no hoy, está agotado desde su principio, porque ustedes tienen una concepción y un proyecto político muy distinto al Estado autonómico. Ustedes defienden, pues, lógicamente, la independencia, ¿no? Lo hemos escuchado en esta tribuna hoy y en reiteradas ocasiones, ¿no? Pero creo que el autogobierno reconoce, uno, el Estado, esa diversidad territorial, y dos, ese autogobierno reconoce la pluralidad de cada una de esas sociedades. Y a mí lo que me gustaría es que ustedes reconocieran la pluralidad de esa sociedad. Cuando dicen el derecho a decidir, cuando defienden el derecho a decidir, cuando dicen que se tiene que desarrollar esa facultad del derecho a decidir en la sociedad vasca, la pregunta es, ¿no decide la sociedad vasca en cada una de las elecciones generales o autonómicas su proyecto político, su proyecto de convivencia? Yo creo que sí, señoría. Creo que lo hace en reiteradas ocasiones, y en reiteradas ocasiones la sociedad vasca ha dicho pues lo que ha dicho. Ha dicho que la sociedad es plural y que efectivamente hay proyectos políticos que defienden, como el suyo, la independencia, y hay proyectos políticos que defienden pues una España descentralizada, una España que reconozca todas las identidades, como la que pueda defender el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Socialista Obrero Español en el conjunto del país, ¿no? Pero, en fin, creo que estos son debates bueno, pues que vamos a tener a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Yo, desde luego, no tengo, digamos, ningún problema en debatir, no desde el punto de vista de la Constitución. Yo nunca he visto la Constitución como un techo ni como una cárcel. Creo que la Constitución precisamente ha dado los mejores años de desarrollo, de prosperidad y de progreso y de democracia a la sociedad española en su conjunto. Creo que, además, basta salir fuera de España para hablar precisamente con líderes políticos o con ciudadanos de otros países para ver de qué manera miran con envidia a España de las cosas que ha logrado durante estos últimos 40 años, de las cosas que queremos y aspiramos a lograr durante los próximos 10 años, y yo espero y deseo que ese sea el sentir mayoritario de esta Cámara. No volver atrás, no volver a una España en blanco y negro, sino a una España que avance en derechos, en libertades, en prosperidad, en definitiva, en igualdad y en diversidad, ¿no? Desde luego, eso es lo que vamos a defender nosotros desde el proyecto del Partido Socialista, ¿no? Y agradezco que efectivamente usted pues tenga esa sensibilidad con la ecología, la compatibilidad con el desarrollo económico. Hacerle una puntualización. Es verdad que ha habido alguna crítica al Gobierno de España en relación con el Open Arms y también con el Aita Mari, pero también le diré una cosa. Mire, nosotros, hasta incluso el Aita Mari, cuando me parece que el último desembarco lo hizo, creo recordar que en Malta, hace unos pocos meses, el Gobierno de España ofreció también hacerse cargo de algunos de los rescatados por el Aita Mari. Fíjese lo que le digo. Eso lo hace el Gobierno de España. El Gobierno de España, a través de una empresa pública que es Sasemar, rescata al año miles de seres humanos, y no pedimos a Europa que compartamos también esas personas que rescatamos en el mar del Alborán, en el Estrecho o en otros lugares del Mediterráneo. Con lo cual, lo que le quiero decir con esto, señoría, es que si algo demuestra es precisamente la solidaridad de la sociedad española, porque pese a los discursos xenófobos y racistas que lógicamente enarbola la ultraderecha, pues España es solidaria, España es progresista y España lo que quiere también es avanzar en esos campos. En todo caso, creo que tengo que decirlo para que conste en acta, señoría, agradezco al menos que ustedes faciliten con su abstención la formación de un gobierno en España. Gracias, señor candidato.
Señora Izpurúa. Sí, bueno, para terminar, gracias. Voy a lanzar una pregunta al aire simplemente, no quiero terminar más que de esta forma, y es algo que los independentistas vascos y vascas no vamos a dejar de preguntar hasta que lo consigamos, lo digo ya. No sé, ¿qué es lo que pasa en el Estado español? ¿Por qué lo que se puede hacer en Escocia, lo que se puede hacer en Quebec, por qué no se puede hacer en el Estado español? Nada más. Gracias. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Fíjese, señoría, que hoy está el independentismo escocés pidiendo un segundo referéndum y el Gobierno británico está negando la celebración de ese segundo referéndum en el Reino Unido. En Canadá, mejor dicho, en fin, simplemente hay que leer, estudiar y ver cuál ha sido la ley de claridad para... Déjenme ustedes responder, ¿no? Para ser conscientes, señorías, por favor. Para ser conscientes de cuáles son las limitaciones que se han hecho. Se han celebrado referéndums en Canadá, en el Quebec, en este caso, para la independencia, sí. Se hicieron desde un punto de vista ilegal. Y desde ese momento recuerdo precisamente que el primer ministro Trudeau en aquella época, es decir, el padre del actual primer ministro, ¿qué es lo que decía? Pueden ustedes celebrar todos los referéndums que quieran, pero no se va a permitir la independencia de Canadá. Por tanto, lo que le quiero decir, señorías, es que en muchas ocasiones también se utilizan imágenes, a mi juicio, no ajustadas a la realidad y a la verdad para defender una falta de democracia en nuestro país en contraposición con otros países, ¿no? Nosotros yo creo que tenemos una democracia sin duda alguna mejorable, imperfecta como son todas las democracias, pero una democracia homologable a todos los países desarrollados de nuestro entorno. Y así lo dicen además todos los índices internacionales de reconocido prestigio. España está entre las 20 mejores y las democracias plenas del mundo. Y seguro que tenemos que hacer muchas cosas. Y aquí se han planteado algunos elementos de mejora de nuestra democracia. A mí, la que más me avergüenza, lógicamente, es haber sido testigos durante estos últimos 7 años de los casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública española por parte del Partido Popular, ¿no? Señorías, hay mucho que hacer en regeneración democrática, pero, insisto, si uno mira esos índices, si uno mira también y evalúa desde un punto de vista objetivo los índices y los niveles de autogobierno que tienen... Señorías, por favor, no me obliguen a empezar a llamarlos por su nombre. Los niveles de autogobierno que tienen los distintos territorios de nuestro país, creo que estamos de largo en unos niveles lo suficientemente altos en comparación con otros territorios de otros países. Muchas gracias, señor candidato. Señor Casado. Señora presidenta, en virtud del artículo 103 del reglamento de la Cámara, usted debía haber llamado al orden a la portavoz de Bildu cuando ha vertido descalificaciones y conceptos injuriosos a las instituciones del Estado. Usted no lo ha hecho, pero lo más escandaloso es que el candidato a la presidencia del Gobierno no ha defendido ni la Constitución, ni al rey de España, ni a las víctimas del terrorismo después de la intervención que Señor Casado. Mire, señora presidenta, acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he oído jamás en este hemiciclo. Señor Casado, no tiene un turno de intervención. Por las 850 víctimas del terrorismo que hay en España, por la Constitución, es inaceptable que el presidente del Gobierno en funciones hable de un valladar contra la derecha sin acusar a los herederos de ETA de sus crímenes y de sus ataques a la Constitución. No tiene un turno de intervención. Es infame lo que hemos vivido.
Señor Val. Señorías. Señor Val. ¿Quiere hacer uso de la palabra, señor Val, o no? Invocación expresa del artículo 72 del reglamento que permite a cualquier diputado reclamar el cumplimiento de ese mismo reglamento. El artículo 103, como ha dicho el señor Casado, efectivamente impone la llamada al orden cuando se está faltando al decoro de las instituciones del Estado. El caso en concreto de la señora Aizpurúa ha dicho que España es un país autoritario y que una expresión de ese autoritarismo es el discurso del jefe del Estado el día 3 de octubre del año 2017. Autoritarismo significa ser antidemocrático. Autoritarismo significa no defender los derechos fundamentales. La señora Aizpurúa ha llamado al jefe del Estado fascista. Hemos esperado con prudencia a que el candidato a presidente del Gobierno defendiera al jefe del Estado que le ha encomendado formar Gobierno. No lo ha hecho. Así que exigimos a la presidencia de esta Cámara que, en cumplimiento de la llamada al orden, pida a la señora Aizpurúa que se retracte de estas manifestaciones y que se borre del diario de sesiones las alusiones que ha hecho al jefe del Estado español. Señorías, hubo otras épocas en este país donde efectivamente no se permitía la crítica ni al Gobierno ni a otras autoridades del Estado. Por suerte, esas épocas han pasado. Déjenme terminar, por favor. Señorías, Señorías, hoy disfrutamos de una democracia plena. Hoy disfrutamos de una democracia plena y precisamente para garantizar. Señor Casero Ávila, por favor. Para garantizar precisamente esa democracia plena, tenemos que garantizar la libertad de expresión en el interior de esta Cámara. Y eso es lo que va a hacer esta presidencia. Muchas gracias. De conformidad con el artículo 171.5 del reglamento, les anuncio que la votación no se producirá antes de las 11:30 de la mañana. A continuación, vamos a comenzar con las intervenciones de las formaciones integradas en el Grupo Parlamentario Mixto.